Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ya hemos empezado hace 2 semanas a hablar acerca de cómo podemos desarrollar una oración eficaz. Necesitamos comprender, hermanos, que nuestro tiempo de oración no debe ser solamente el tiempo de oración, sino un tiempo a través del cual, además de que estamos en una intimidad con nuestro Dios, estamos produciendo fruto a través de la oración. En otras palabras, que nuestra oración será efectiva, traerá resultado. No será tiempo desperdiciado, no será tiempo perdido, no será tiempo malgastado, sino que será un tiempo a través del cual nosotros podemos ver el resultado en todas maneras y en todas formas. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos el significado y lo grandioso que podemos nosotros experimentar en nuestros tiempos de oración, entonces nosotros vamos, sin importar nada, invertir recursos, invertir tiempo para que ese sea el mejor momento para la vida de cada uno de nosotros. Y el apóstol Santiago acá, pues precisamente en todo el contexto que hemos leído, nos lleva a un solo pensamiento: que nosotros entendamos que nuestra oración debe ser eficaz y puede ser eficaz. Todo está en nuestras manos y depende de cada uno de nosotros. Cuánto realmente nosotros experimentamos, cuánto nosotros concebimos, cuánto nosotros valoramos el tiempo de nuestra oración. Por ello, tan importante es que nosotros veamos cómo el apóstol Santiago nos impulsa con ejemplos, con modelo y con exhortación a considerar cuán importante es que mi oración sea efectiva. No voy a orar solo por perder tiempo, no voy a orar para que me miren, no voy a orar por tratar de tapar un espacio, voy a orar porque yo tengo una intimidad profunda con mi Dios, porque se me ha dado el privilegio y se me ha dado también la garantía que si yo oro con todo mi corazón, el cielo va a ser conmovido y respuesta yo voy a mirar cuando así lo hago. Y Santiago, para motivarnos e incentivarnos bajo ese parámetro de una oración eficaz, utiliza el modelo del profeta Elías. Y él mismo dice que el profeta Elías, y lo muestra de esa manera: oró y por 3 años y medio dejó de llover. Eso significa que la oración de Elías era eficaz. Y luego el profeta Elías volvió a orar y llovió. Y la tierra, como dice el texto bíblico, dio su fruto. Y en todo el contexto que usted y yo estamos leyendo acá, nos podemos ir al Antiguo Testamento, al primer libro de los Reyes, al capítulo número 18,
del primer libro de los Reyes y encontrarnos ahí a Elías en el espacio y en el tiempo donde la lluvia había sido detenida. Y precisamente Santiago nos dice, y ella también nos dice, que fueron 3 años y medio que no llovió. Pero en medio de eso, ya en el punto máximo, en el clímax de ese espacio, cuando ya están terminando los 3 años y medio, llega el profeta Elías a mostrar la grandeza del nombre de Dios cuando confronta a los profetas de Baal y de Acera. Y la manera en poder hacerlo fue poniendo una señal. El Dios que responda con fuego del cielo, ese es el que Israel tendría que adorar. Y les dio oportunidad a los profetas de Baal en primer lugar para que ellos tuvieran la opción de clamar, de interceder el tiempo que quisieran. Y les dijo, como ustedes son más, les dijo él, pues les doy la oportunidad a que lo hagan primero. Y aquellos hombres gritaron, 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 bailaron, danzaron alrededor de la estatua de Baal y no ocurrió nada. Después del mediodía, el profeta Elías les decía, ¿será que está dormido? ¿Será que anda de viaje? ¿Será que está muy ocupado? Sigan gritando, sigan gritando. Ahora, aquí es donde nosotros nos damos cuenta de esta cara del profeta Elías, del hombre que confiaba, del hombre que creía, del hombre que tenía certeza del Dios en el cual él había creído. Si él no hubiera tenido certeza, no se hubiera atrevido a estarle diciendo lo que le decían los profetas de Baal. ¿Sabe por qué? Porque también Elías conocía la guerra espiritual. Elías conocía los poderes que habían detrás de las imágenes, como ya el apóstol Pablo lo explica en la carta a los Corintios, cuando él dice que cuando adoran a las imágenes, lo que adoran es a los demonios, dice el apóstol Pablo. Así lo explica el apóstol Pablo. Y Elías lo sabía. Sabía que también podían haber demonios que podían manifestarse en ese momento. Elías estaba consciente de que Baal no tenía capacidad de hacer nada, pero sabía que detrás de Baal había una operación demoníaca. Cuando Elías declara, griten, clamen, él no se estaba refiriendo a la estatua. Él había tomado autoridad, él ya había tomado dominio sobre las obras demoníacas que estaban detrás de todo aquello. Por eso el apóstol Santiago utiliza a Elías como modelo para que nosotros entendamos. La oración es más que un simple hablar. La oración debe trascender. La oración tiene que tener sentido, tiene que tener razón de ser. Cuando usted ora tiene que estar consciente de que no está hablando palabras que se ha aprendido, palabras que le ha oído otro, cosas que ha leído, sino que está consciente que si bien es cierto está platicando con su Dios, también sabe que hay una operación demoníaca alrededor, que hay una guerra espiritual alrededor, que hay una batalla espiritual y que en medio de ello estamos nosotros. Elías lo sabía y por eso cuando él clamó inmediatamente después de que se les terminó el tiempo a los profetas de Baal, lógicamente con su autoridad había tomado posesión de ese sitio porque tenía el respaldo de Dios. La oración de Elías fue sencilla: Jehová, respóndeme. Esa fue la oración. Jehová, respóndeme. Lógicamente previo a esa oración, Elías había tomado las 12 piedras representativas de las 12 tribus de Israel, había arreglado el altar, y usted ya sabe lo que significa arreglar el altar. Luego trajeron el toro, lo mataron y lo despedazaron, y sobre el altar pusieron la leña, luego sobre la leña el toro. Pero no se quedó ahí Elías. Dijo: tráiganme agua y échenle agua a esto. Usted sabe que una leña mojada, ¿cómo va a agarrar fuego, hermano? Y le hicieron una zanja alrededor del altar y tanto fue el agua, 12 cantaradas de agua, dice el texto bíblico, que el agua llenó la zanja que estaba alrededor. Y cuando Elías dijo: Jehová, respóndeme,
el fuego descendió del cielo, consumió el toro, consumió la leña, consumió las piedras, las 12 piedras, y consumió el agua, evaporó el agua y lamió hasta el polvo, dice, que estaba ahí. Ese es el Elías que nosotros podemos ver en el capítulo 18. Pero Santiago, cuando trae el modelo de Elías para nosotros, no se para ahí. Nos trata de llevar más allá de eso. Inmediatamente después del capítulo 18, al entrar al capítulo 19, ya ha orado Elías. Al término del capítulo 18, Elías ha orado, ya ha descendido la lluvia, ya la bendición ha llegado sobre Israel. Pero ahora, al entrar al capítulo 19, Jezabel manda amenazarlo. Pero ahí es donde nos encontramos al Elías como cualquier humano. Ahí es donde nos encontramos. Por eso Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como usted y como yo, que de pronto, por un descuido, por estar pensando en otras cosas, el enemigo nos toma desprevenidos. El enemigo nos toma fuera de base. Y como consecuencia hace que perdamos el verdadero sentido de la autoridad espiritual. Y el enemigo gana ventaja. Y el enemigo trae y nos absorbe. Y el enemigo viene y hace que perdamos la visión de estar viendo su gloria. Y empezamos a ver las cosas de la tierra. Elías empezó a mirarse a sí mismo ante la amenaza de Jezabel. En lugar de poder levantarse como se había levantado contra los profetas de Baal, sencillamente salió huyendo. Huyó y dejó a su siervo. Tampoco se lo quiso llevar. Y en el desierto se encontró un árbol de enebro y se tiró y empezó a decirle al Señor: basta, Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. El Elías del capítulo 18 ahora lo encontramos queriendo morirse, hermano. Y el Señor, en su bondad y en su misericordia, manda a un ángel y lo alimenta en 2 ocasiones, porque se durmió debajo del enebro. Lo toca y le dice: toma y come, porque largo camino te resta. ¿De dónde trajo el pan? No lo sé. Y el agua tampoco. Pero el ángel le llevó una torta de pan y una vasija de agua. Y ese es el Señor en su bondad y en su misericordia. A pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestra debilidad, Él está pendiente de sus necesidades. Como dice el salmista David en el Salmo 103, y nuestra hermana que dirigía lo refirió: Dios sabe que somos polvo. Él nos conoce. Y se levantó. ¿Qué potencia tendría ese pan? ¿Qué bendición tenía esa agua? Que después de haber comido en 2 ocasiones y haber dormido, se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb, monte de Dios, dice ahí el texto. Y ahí fue donde precisamente Dios manifestó su gloria cuando el pueblo de Israel venía de Egipto. Ahí descendió con poder y ahí fue donde le dio las tablas de la ley a Moisés. Pero en lugar de recordar Elías que ese era el monte de Dios, se encuevó, hermano. Se encuevó. Y fue hasta que Dios llegó y lo llamó. Digo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Santiago por eso nos dice a nosotros: Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, que en un momento determinado y por algún descuido se encuentra desanimado, que no quiere nada. Pero ahí es donde aparece la gracia de Dios para cada uno de nosotros, que no todo está perdido, sino que hay un Dios que quiere seguir escuchando nuestro clamor. Dios le dice a Elías: tu tarea 1 se ha terminado. Ve y úngeme a Eliseo y úngeme 2 reyes. Al profeta que va a ser tu sucesor, y úngeme 2 reyes. Todavía tienes tareas por hacer.
Dios quiere que nosotros en medio de nuestra debilidad aprendamos, hermano, a comprender la grandeza de Dios para nuestras vidas. Comprendamos que Él tiene una razón de ser, que todavía su palabra sigue siendo una evidencia de vida para cada uno de nosotros, que todavía podemos disfrutar de su respaldo y de su presencia. Posteriormente encontramos en el capítulo número 17 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús sube al monte acompañado de sus 3 discípulos que Él siempre tenía cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, al monte de la transfiguración. Y ahí Jesús manifiesta por un momento, por un momentito, su gloria para que sus discípulos la vieron. Y de pronto ellos ven a Jesús platicando con 2 personajes. Esos 2 personajes eran Elías y Moisés. Moisés, el representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas. La ley y los profetas estaban ahí presentes hablando con Jesús. La gloria de Dios. Dice que los vestidos de Jesús se emblanquecieron, y Marcos explica, dice que no hay blanco que pueda encontrarse sobre la tierra como el blanco que adquirió el vestido de Jesús. Era la gloria de Dios. Y ahí estaba Elías, el hombre que tuvo pasiones, el hombre que enfrentó debilidades como nosotros. Ahí estaba. Pero es que cada uno de nosotros tenemos que comprender, hermano, que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel en medio de nuestras situaciones. Que cuando usted ha pasado momentos duros, no es porque va a quedar tirado en el desierto, es porque Dios quiere que usted se levante y haga la voluntad del Señor y lleve a cabo lo que Dios le ha encomendado. El apóstol Santiago nos incita, nos motiva, nos anima a entrar en tiempos de oración, comprendiendo lo que esto significa, tomando el modelo de Elías. ¿Por qué, hermano? Porque a veces estamos orando como que Dios no existiera. O a veces estamos orando como que a una imagen le estuviéramos platicando. A veces estamos orando como que estuviéramos platicando con otro ser humano incapaz e inoperante como nosotros. Ese no es el Dios que tenemos, hermano. El Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, que puede hacer cosas grandes y maravillosas en favor de cada uno de nosotros. Santiago dice, Elías era un ser humano igual a nosotros. Por tanto, así como él oró e hizo que la gloria de Dios se manifestara, primero haciendo detener la lluvia y luego orando para que Dios hiciera descender fuego del cielo, así nuestro clamor y nuestra oración puede provocar que la mano de Dios se mueva, no importando dónde estemos, ni importando dónde nos encontremos. Lo que importa es que tenemos un Dios poderoso, que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, que Él hace milagros y maravillas en favor de cada uno de nosotros. Santiago nos enseña que si Elías pudo orar, nosotros también podemos hacerlo. Que si Elías pudo mostrar la gloria de Dios en medio de nosotros, también podemos mirarlo. Dice que Elías, el apóstol Santiago lo utiliza, oró fervientemente. Y este adjetivo que califica la forma en cómo oró Elías es sumamente importante para cada uno de nosotros. Oró fervientemente, oró con fervor, con fuego, con ardor. No fue esa oración religiosa, Señor, que gracias, Señor, tal vez te acuerdas de mí, Señor. Si quizás estás vivo, Señor, haz algo por mí. No me habrás abandonado, ¿verdad, Señor? Esas son las oraciones de muchos, hermanos. Ni las cucarachas se van a conmover con eso, hermano. Peor los demonios. Necesitamos comprender que con quien nosotros hablamos es con Dios vivo, hermano, que hace milagros y que hace maravillas. Que cuando usted declara la palabra es porque sabe que la palabra tiene poder, y quien la respalda es el que la habló. Cuando usted y yo clamamos y oramos, vamos a mirar la gloria de Dios manifestándose en medio de nosotros. Ahora, a través del profeta Elías, Santiago nos enseña que es suficiente uno para que la gloria de Dios se manifieste.
con uno. Si hacemos memoria y revisamos la historia de los grandes avivamientos, a través de la historia de la iglesia nos daremos cuenta que los avivamientos se produjeron cuando alguien, uno, dispuso su corazón, que se dio cuenta del estado y la condición en la cual se encontraba el pueblo de a su alrededor y dijo: esto no puede seguir así. Y se metió en el secreto de Dios y empezó a clamar, y eso empezó a motivar a otros, a contagiar a otros, y ese uno hizo que otros empezaran a despertar, porque necesitamos comprender eso, hermano. No podemos quedarnos, hermanos, acomodados, orando como otros oran, que oran como que Dios no existe, sino entender, hermanos, que el Dios al cual yo tengo, con quien yo platico, puede hacer milagros y sigue haciendo prodigios. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y eso a nosotros debe incentivarnos. Con solo uno que entienda, que comprenda, que tenga la comprensión precisa en su corazón de que Dios va a actuar, de que Dios va a moverse, sencillamente eso va a ser suficiente para poder ver la gloria de Dios. Uno. Cuando Elías está delante de los profetas de Baal, ¿quién lo acompañaba? No había nadie. Ahora, cuando Elías cae en el momento difícil, depresivo, y está metido en la cueva, y le pregunta el Señor a Elías: ¿por qué estás acá, Elías? La respuesta de Elías fue: porque tuve un vivo celo por Jehová. Y dice: y solo yo he quedado. Pero le dice el Señor: no, Elías, no solo tú has quedado. Me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ni besado a Baal. 7,000, hermano. Y es que solo estoy solo yo, hermano. Es que solo. Y eso es lo que el enemigo trata muchas veces de hacernos ver. Solo yo, no, nadie quiere orar. ¿Cómo sabe usted, hermano? Hay otros que están en el secreto de Dios por allá, hay otros que están en el secreto de Dios por acá. Pero a veces el enemigo trata de hacernos ver: es imposible. Si casi le dice, por eso me le corrí a Jezabel, porque estaba solito. Pero el Señor le dice: no, no está solo. El enemigo intentará ponerle obstáculos, ponerle trabas, hacerle ver pequeño, inútil e incapaz, para hacer que la gloria de Dios se mueva. Pero es necesario que usted y yo podamos comprender: si acaso solo yo estuviera, Dios conmigo, somos la mayoría. Suficiente. No necesitamos más. Solo usted y Dios, Dios y usted, hermano. Y eso es lo que necesita. Ay, es que usted no conoce mi familia, pero tiene a Dios. Ay, es que usted no conoce a los compañeros de trabajo, pero tiene a Dios. Es que usted no conoce a mis vecinos, pero tiene a Dios. ¿Qué más necesitamos? Con el Señor nosotros tenemos la victoria. En el capítulo número 18 de Mateo, en el versículo número 19, Jesús habla del poder del acuerdo. Si un grupo pequeño, y aquí en este caso lo que utiliza es 2, se ponen de acuerdo, se unen en oración, le aseguro, hermano, que usted verá las cosas diferentes. Solo póngase de acuerdo con una hermana: tenemos este problemita, hermano. Tengo este problema en mi trabajo, por ejemplo. Pongámonos de acuerdo, a tal hora vamos a estar orando juntos, juntas. Y de pronto usted va a empezar a ver el cambio, hermano. Usted va a empezar a ver la diferencia. Usted va a empezar a ver la mano de Dios actuando. Y no digamos, si una congregación en oración se une,
Si un grupo de hombres y mujeres se unen a clamar, pueden ocurrir grandes cosas. Sin embargo, como dice Santiago, si uno solo se dispone, ese uno puede tener el respaldo de Dios con poder y autoridad si tiene un corazón genuino. Recuerde como dijo el salmista David en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso a nosotros debe hacernos ver cuán importante y cuán esencial es poder detenernos en saber, hermano, que nuestro corazón es fundamental para que la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros. La palabra eficacia, como dice el apóstol Santiago acá, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficacia viene del griego energeo, que significa en español energía. Energía. Una oración eficaz es una oración llena de energía, hermano. No, hermanos, no es una oracioncita para salir del paso. No es aquellas frases que usted se sabe de memoria, que hasta usted mismo se queda dormido diciéndolas. Porque muchos así les pasa, están orando, hermano, y cuando acuerdan quedaron dormidos. Porque no hay energía en la oración, hermano. Pero cuando hay esa eficacia, esa energía, hermano, ¿quién se queda dormido así, hermano? Porque nosotros estamos batallando delante de la presencia del Señor. Hay una oración enérgica en una persona que, como Elías, le creía al Señor. Dejamos de alcanzar muchos beneficios cuando nosotros no oramos enérgicamente. Cuando nosotros nos encerramos con una oración sin poder, sin respaldo, sin autoridad. Cuando usted empieza a contemplar su miseria, cuando usted empieza a contemplar su pequeñez. ¿Cuántos no hemos escuchado orar que dice: Señor, yo no soy nada, Señor, yo soy una basurita? Hermano, no ande orando así, hermano. Usted no es eso. Usted vale el precio de la sangre de Cristo. Usted es un hombre y una mujer de Dios, a quien levantó de repente del basurero, pero ahora ya no lo es, hermano. Ahora es un siervo y una sierva de Dios. No importa lo que haya antecedido, ahora usted tiene la gloria de Dios sobre su vida. Por eso cuando oremos recordando no nuestra miseria, sino recordando el poder de Dios, recordando lo que Él hizo en la cruz, recordando lo que ha hecho en nosotros, cómo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora, como dice el apóstol Pablo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, nos ha sentado en lugares celestiales. El Señor quiere que nosotros ya no miremos la pequeñez, porque el enemigo intenta que nos empecemos a ver a nosotros mismos, y en lugar de correr al Señor nos vemos a nosotros mismos, hermano. Y por eso nuestra oración no tiene poder, y por eso nuestra oración no es eficaz, porque no está llena de energía. Elías nos recuerda a nosotros, hermanos, que tenemos la facultad de llegar al Señor, de clamar y de recibir respuesta. Cuando Elías decidió, después de que había descendido fuego del cielo, ahora orar para que lloviera nuevamente, dice que subió a la cumbre del monte después de que le habían dado muerte a los profetas de Baal, y le dijo a su criado: ve y mira hacia el mar y mira a ver si viene alguna nube. Puede imaginarse, hermano, que no había nube 3 años y medio. El cielo azulito, azulito. Nada, le dijo el siervo. Nada. Segunda vez, mira a ver si hay alguna nube. Nada. Y Elías seguía persistiendo. En la 7ª vez, cuando Elías siguió clamando para que lloviera del cielo, le dijo el siervo: veo una pequeña nube
como la palma de una mano de hombre que viene subiendo del mar. Y le dijo: corre y dile al rey Acab que se apresure, porque si no le cae la lluvia encima. Y era una nubecita como la palma de la mano de un hombre que había visto, hermano. Pero Elías sabía que tenía un Dios que escuchaba su oración. Y al momento, hermanos, el estruendo de la gran tormenta que se desató sobre Israel. Esa oración no era de que Elías se quedó: Señor, a saber si da a llover ahora. Voy a intentar, Señor, tal vez, quizás podría ser. No, hermano, ese tipo de oración así no funciona. Sencillamente debe haber una certeza, debe haber certidumbre en nuestro corazón de que Dios va a escuchar la oración de cada uno de nosotros. Como dice el salmista: tú oyes la oración de aquellos que te buscan y con tremendas cosas tú le respondes. Tenemos que orar de esa manera. Dios va a escuchar nuestra oración, incluso si usted es la única persona que está clamando, si usted es la única persona que ha percibido alguna situación por la cual el Señor le ha movido a orar. ¿Sabe cuál es el problema que muchas veces nosotros tenemos? De pronto el Espíritu Santo nos ha motivado acerca de una necesidad específica, pero en lugar de empezar a doblar rodillas y a clamar, empezamos a criticar. Sí, por eso el Señor me mostró que todos eran unos carnales. Por eso el Señor me mostró que todos estaban dormidos. Solo yo estoy despierto. Yo solo soy el que intercedo. No, hermano, si el Señor le muestra algo es para que clame, no para que empiece a jactarse y a menospreciar a los demás. Y a veces cometemos el grave error. Cuando Dios nos motive, Elías, hermano, Elías no estuvo diciendo: vaya, vengan, ayúdenme a orar. Ustedes que ya saben, que vieron que Dios descendió fuego del cielo, clamen, oren. No, hermano. Era él con el Señor, hermano. Y empezó a clamar y el agua descendió. Dios va a trabajar, actuará a través de usted, aunque solo usted esté, hermano. Y esa es una verdad que aprendemos del profeta Elías, y el apóstol Santiago nos la hace ver. La próxima semana seguiremos hablando de otras cositas que aprenderemos del profeta Elías.